Estamos en la isla de Santa Cruz, en Galápagos. Ahora estoy yendo hacia unos túneles de lava. Primeros pasos en el túnel. Bueno, dejamos atrás la querida cueva de lava, túnel de lava, conocida como Túnel del Amor. Bueno, gente, vamos a ver cómo sigue este video, ¿eh? Bueno, gente, seguimos aprovechando el día, segunda actividad de la tarde. Acá tenemos un mercado artesanal que funciona más a la tardecita noche. Y esta es la calle que va bordeando el mar. Más atrás están todos los bares y los restaurantes más lindos, más paquetes, también obviamente un poquito más caro. Bueno, les cuento a dónde estoy yendo ahora. Estoy yendo al Centro de Investigación Charles Darwin, ¿sí? Que es un lugar de estudio, de conservación, de protección, especialmente de las tortugas terrestres gigantes que son endémicas de Galápagos. Y bueno, y no sé si también trabajarán con otras especies. Pero bueno, ya lo vamos a averiguar. Me dijeron, seguí la ciclovía, que está acá. Ahora viene un muchacho en bicicleta que lo va a confirmar. Ahí está. Bueno, nos vemos directamente en el Centro de Investigación Charles Darwin. Ah, miren. Acá hay un poquito de mar. El otro día había un lobo marino, a ver si lo vemos. Bueno, no apareció el lobito, pero sí vemos sus restos, sus excrementos. Miren. Ahí hay cangrejitos rojos, iguanas marinas, un ave más iguana. Y este es como un pequeño puerto también. La estación Charles Darwin queda a unos 15-20 minutos caminando desde el muelle principal de Puerto Ayora, que es como el punto de referencia para ubicarse. Tírate a la 1, a las 2 y a las... Dale que te estoy filmando. Dale, che. Ahí va. Ya se metió. Al agua, dale. Esa. Fíjense cómo se mimetiza con la piedra volcánica. Increíble. Ah, bueno, si no llego más a la estación Charles Darwin, Miren lo que hay acá. Al costadito de la calle. Bueno, se ve que deben estar seguidos acá porque ya tienen esta parada de colectivo. Tienen su lugar para dormir, sus cartelitos, donde dicen que no los molesten. Y sus conos naranjas también. Dicen protección lobitos. Ahí se despertó un poquito. Buah, les arruiné la siesta. También se percibe olor a caca y pis de lobo, pero vale la pena que estén acá entre nosotros. Miren qué bonito esta parte del recorrido, es como que entrar en este caminito, hay una calle, una ciclovía y bueno, está todo rodeado de, creo que son higueras estos árboles. Leí un cartelito que decía que bueno, que hay un plan de cuidado, las protegen contra un hongo de color blanco y las protegen rociándole con un producto derivado de la soja, un producto natural, digamos. En este sentido cuidan mucho a la isla de que, imagínense que son islas que estuvieron aisladas durante millones de años de los humanos y bueno, hoy día con los barcos, con los aviones, protegen mucho la isla de que ingresen especies extrañas o plagas extrañas. Ya en el aeropuerto te dicen que no puedes ingresar nada de origen vegetal ni animal y momentos antes de llegar las azafatas, las chicas que atienden en el avión, se encargan de levantar todas las bauleras donde pones los equipajes, los portaequipajes del avión y pasan a rociarlo todo con un aerosol para evitar cualquier tipo de infección.
Bien, nos encontramos acá con un cartel, un mapa indicativo de dónde estamos. Después habla de la ruta de la tortuga, que está marcado en rojo. Bueno, por ahí está el Centro de Investigación Charles Darwin. Nos dice la distancia del recorrido, el tiempo. Sigue lloviznando, está feo. Vamos a tratar de ir al Centro de Investigación Charles Darwin y otro día vemos qué se puede hacer. O a lo mejor ya la visita al centro incluye todo este recorrido. Vamos a ver. Bien, cruzamos la casillita de información y bueno, el acceso a las playas de la estación y a otra que hay más adelante es completamente gratuito, pero como está el día, vamos a venir un día que por lo menos, no digo que haya sol, pero que no esté así feo con llovizna. Así que bueno, vamos a hacer una actividad que es la ruta de la tortuga y se paga $10 por el servicio de guía y bueno, es la única forma de hacerlo. Ahí está la gente esperando. Terrible tortugón, señores. Bien, ahora vamos a ingresar a visitar a la tortuga terrestre más famosa de Galápagos, el solitario George. Está en una nueva sala de exhibición completamente aislada y climatizada. ¡Qué emoción! Este es un caparazón de tortuga original. Y ahí dice, mire adentro. Fíjense lo que hay. Es como si fuese la columna vertebral, sí, que está dentro del caparazón. Muy bonito. Bueno, terminamos la visita al Centro de Estudios de Investigación Charles Darwin. Ahí atrás, bueno, hay como un museo, hay una cafetería, una tienda de souvenirs. Acá funciona la administración del centro y donde se hacen los estudios y las investigaciones son directamente en el campo, en las islas. Bien, la ruta de las tortugas muy buena, no es un recorrido largo, pero demora aproximadamente 1 hora y media porque bueno, la guía te va explicando de todo. Les paso algunas informaciones. Lo primero, como estas islas son de origen volcánico, o sea, surgieron del fondo del océano, todas las especies vegetales y animales que hay en la isla han venido por las corrientes marinas, flotando generalmente. Otro dato que le pregunté a la guía es si había asentamientos humanos previo a la llegada de los exploradores europeos, y no. Hay algunas leyendas, pero no hay indicios ni históricos ni arqueológicos de asentamientos humanos en estas Islas Galápagos. Así que bueno, todas estas especies pudieron crecer y desarrollarse sin la influencia de los humanos. También nos comentó acerca de, bueno, de las especies invasoras, tanto animales como de insectos o hongos que se han ingresado a la isla, y bueno, como al día de hoy más de 1000 especies invasoras, como al día de hoy se sigue combatiendo y tratando de controlar o eliminar. Después te explican todo de, miren, la playa y la estación. Vamos a aprovechar ahí, ya que estamos. Otro día que haya sol venimos a verla mejor.
Bien, esta es la famosa playa de la estación. Hay un poquito de arena, unas piedras. Tengo entendido que se puede hacer snorkel, pero bueno, hoy no es el mejor día, ya en media hora capaz que oscurece. Miren, un lobito marino descansando. Buscan siempre como los bancos. Fíjense. Dejémoslos tranquilitos. Bueno, también tiene como una plaquita en su aleta. Estos animales, bueno, los estudian y les hacen un seguimiento. Bueno, acerca de las tortugas, digamos, el centro Charles Darwin, que es un centro, digamos, de protección, las incuban, esperan hasta que se desarrollen y después tratan de introducirlas en su hábitat natural en cada isla. Es muchísima la información que hay, los mejores que vengan por acá o miren algún documental o algo. Y bueno, si alguna vez escucharon hablar en algún documental o cualquier persona de Galápagos, cuando habla de tortugas terrestres se habla del solitario George. El solitario George fue una tortuga, la última en su especie, que bueno, la descubrieron en una de las islas y la trajeron a este centro, donde vivió durante 40 años. En ese periodo trataron de reproducirlo con otras especies, buscaron en la isla original, no había más hembras. Hasta mediados del siglo XX no había ningún tipo de cuidado acá con las tortugas, la gente se las comía, ni con ningún tipo de animales. Cada uno se llevaba una tortuga a la casa, se las llevaron cientos de tortugas a zoológicos de todo el mundo y empezaron a investigar a ver si entre esas tortugas que habían desaparecido de estas islas había alguna de la especie. Resulta que había una en Estados Unidos que era de la misma especie y la mandaron. Cuando llegó acá se dieron cuenta de que se llamaba Diego, era un macho, o sea, imposible que se reproduzca. Se lo trató de reproducir con especies muy similares al solitario George, se lo juntaba con hembras durante un cierto tiempo y tampoco pasó nada, si bien él tenía la conducta de apareamiento, jamás llegaron a poner huevos esas hembras. A su muerte, del solitario George, que tenía entre 150 y 200 años, que es en promedio lo que viven las tortugas, se le hizo una autopsia y se comprobó que era imposible que se pueda reproducir porque, por decirlo en términos humanos, era como que tenía, ¿cómo se dice? Estaba como cortado o dañado el conducto que conducía de los espermatozoides al aparato reproductor. O sea que no había forma de que pueda fecundar una hembra. Es decir, era estéril. Pero bueno, hay un misterio. Tuvimos la oportunidad de ver al solitario George en su nuevo lugar. Hace poquito estaba en otro espacio y la guía nos contaba con asombro y realmente preocupación, algo de estupor también, que era el segundo día que estaba en el nuevo espacio y al trasladarlo, o sea, durante un tiempo lo sacaron del espacio anterior donde estaba en exhibición, estuvo un tiempo que no estuvo en exhibición y hace 2 días está en su nuevo espacio, donde es un espacio donde el clima se cuida, vos entrás en una habitación chiquitita, se cierran las puertas y ahí se regula la temperatura corporal, entrás realmente a la sala donde estaría el solitario George, el famoso, y bueno, dice la guía que cuando vino ayer, ella todos los días este recorrido, ella está convencida de que no es el solitario George. ¿Qué pasó? No sabemos, ella no sabe, está tratando de investigar con otros guías porque ella no lo reconoce al solitario George. Algunos de nosotros planteamos, bueno, serán las luces, cambiaron las luces, tiene una nueva iluminación. No, dice, yo al solitario George lo conozco de toda la vida, incluso de cuando vivía, falleció en 2012, y no es este. Entonces, bueno, es el nuevo misterio de Galápagos. Esta es noticia exclusiva. ¿Qué pasó con el solitario George? Entre las teorías, bueno, está diciendo acá el encargado que nos tenemos que retirar. Bueno, el guardia nos vino a echar amablemente, no, muy piola. Ya está cerrando todo a esta hora. Y me quedé conversando, nada, me contó que conoció una chica en el Face. Este canal también tiene lugar para historias humanas, para historias del corazón. Que conoció una chica en el Face argentina, de la provincia de Córdoba. ¿Quién será? Decía que era buena persona, pero brava y exigente, ¿eh? Así que bueno, dice que ahora en diciembre va a viajar a Argentina, bueno, para encontrarse con ella. Bueno, le sugerí que pruebe la carne, el asado, el buen vino, y me hizo perder de qué estaba hablando. Sí, del solitario George. La guía dice que es una tortuga, o sea que pusieron una tortuga, pero a ver, no podés encontrar una tortuga que sea exactamente igual al solitario George. Hay un lobito marino en el medio del camino, ahora se los muestro.
Para mí, empezamos a bromear ahí con el grupo, es una réplica que le hicieron una impresora 3D de plástico, fibra de vidrio, no sé. Está detrás de unos cristales, no se lo puede tocar. Fíjense, acá está el lobito. Hola. Hola, querido. Oh. Ahí está la playa, de ahí viene. Bueno, y nada, la guía está convencida de que no es el solitario George. Imagínense que ella lo ve todos los días y bueno, dice que se lo han cambiado. Sugirió así por lo bajo, sin confirmarlo, de que se lo haya llevado a alguien de mucho dinero. Misterios, teoría. Yo estoy planteando esto en este canal. ¿Será la noticia, la polémica, la intriga, la incógnita, el misterio que habrá que develar en Galápagos en los próximos años? La guía contaba que estaba charlando con preocupación con otros guías acerca de esta cuestión. ¿Qué pasará? Ya lo veremos. Bueno, gente, hoy fue un día nublado, con llovizna de ratos, pero se puede disfrutar igual Galápagos. Fuimos a los túneles de lava, muy lindo, muy interesante, muy entretenido. Y terminamos en esta parte de la visita educativa con muchísima información, también acerca de lo que hacen en la isla para, bueno, para conservarla, ¿no? Para que no se contamine y demás. Ya les voy a contar de eso quizás en otros videos. Esto es todo por hoy, ¿sí? Suscríbanse al canal, dejen un comentario y nos vemos en el próximo video. Adiós.